Y en la tanda hablamos mucho con Beatriz Arlo, pero ahora quiero sumarlos a ustedes para que estén con esta conversación. Beatriz, un placer y un lujo tenerte aquí. No, te agradezco la invitación. Bueno, ¿cuán cansada estás de la política local? Más bien estoy cansada de la manera en que la estamos todos, los que trabajamos opinando, pasando noticias, la estamos procesando en los medios de comunicación. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es por la relevancia que tienen las encuestas, que no tienen en otro lugar del mundo, frente a las elecciones. Es decir, vos, por supuesto, vos lees el New York Times o el Washington Post o Le Monde y ves la incidencia de las encuestas. Pero lo que configura la noticia no es que la encuestadora tal dijo que 34, mientras que la encuestadora cual dijo que 45. No es esa la noticia. Y así se construye la noticia de una manera, yo te diría casi que da para pensar por qué es así, qué alianza económico-productiva hay entre encuestadoras y medios de comunicación, porque por qué los medios renuncian a la noticia política. No se Lo que pasa comenta... con las encuestas, ahí te tomo el guante, cuando se publican las encuestas, y uno, ahora que todo se mide en términos de internet, a la gente le generan muchísimo interés. Es uno de los temas, o inclusive en los sets de televisión, es uno de los temas que más pican. Lo que pasa es que hay que separar la paja del trigo, ¿no? También porque una encuesta la puede hacer por ahí cualquiera, el tema es qué validez, qué certeza, qué probabilidad. Ahí está el porqué, el detrás de escena. Bueno, pero además lo que la gente le asigna mucho interés también es aquello con que la gente se alimenta todos los días y ahí se produce algo que tiene algo de círculo, digamos. Yo no digo que las noticias políticas sean interesantísimas, pero cuando alguien arroja a la escena una noticia política, logra interesar, que es el caso de Fernández hoy. Y los diarios a Fernández no lo combaten con encuestas, lo combaten con archivos. Y la gente se interesa en los archivos. ¿Por qué crees que en ese caso los archivos interesan y tanto? Porque ahí los diarios hacen una pelea política, que a mí no me parece que sea correcta. No se puede combatir a una persona con archivos, porque si empezamos a combatir a los diarios con archivos, sonamos. A mí no me parece correcta una política de archivos, pero al mismo tiempo se sale de la encuesta. Se habla de algo que tuvo existencia real en algún momento y que interesó a los ciudadanos o a una parte de los ciudadanos en algún momento. Mira, hablabas de protagonistas y tenemos muchos protagonistas. Uno de los protagonistas es Roberto Labaña, a quien Beatriz ya afirmó públicamente que va a votar. Veamos qué decía Roberto Labaña en el estudio aquí de al lado, en el de terapia. Así compartimos con vos esta definición. Voy a hacer lo mismo pero más rápido. Eso es lo peor que nos puede pasar. Por Dios, no. Porque eso lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Todo el mundo hace falta una reforma previsional. O no sabemos que la vida se ha prolongado entre 10 y 15 años y eso tiene efecto sobre los sistemas jubilatorios. Usted tiene que tener cierta ética en cómo distribuye los costos, los esfuerzos en la sociedad. Usted no le puede pedir esfuerzo a los jubilados en medio de una... Voy a usar una palabra muy fuerte, una orgía financiera, porque esto ya no es una fiesta, esto es una orgía financiera. ¿Qué opinión te merece esto? La caracterización sobre la orgía financiera, bueno, hoy subieron las LELIQ, sabemos, yo no soy economista. No, pero digo, se está dando una batalla en la cual, por un lado se dice que quieren desestabilizar, por otro lado se habla de una situación financiera como la que plantea Labaña y por otro lado el propio Alberto Fernández habló de cuestiones concretas que tienen que ver con esto. Digo, ¿crees que hay un escenario de desestabilización o es solamente parte del Yo no hablo de campaña? ninguna manera de un escenario de desestabilización. Me parece que ese es un fantasma que agitan aquellos que no supieron gobernar o aquellos que pueden sentirse perdedores, digamos. También el kirchnerismo. Hubo un momento que dijo, acá viene una desestabilización de la presidencia, de la presidenta, o sea que no estoy diciendo que solamente lo puede agitar el macrismo. Me parece que es la desestabilización, cuando no vemos un escenario como el de 2001,
Es agitado por aquellos que han fracasado en el gobierno, han fracasado en sus promesas, no sabían, no podían, no sé qué les pasó, gobernaron mal y por lo tanto temen un resultado electoral adverso. Temen, no digo que sea seguro el resultado electoral adverso, pero de ninguna manera veo un escenario de desestabilización. Y eso es lo que yo digo que nosotros tenemos que explicar en los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir desestabilización? Desestabilización era Isabel Perón en el año 75, donde estaba refugiada en un hotel de Córdoba porque ya no tenía ni quien le fuera ministro de Economía. Digo, ella era una muy mala gobernante, pero además el país era, el gobierno, la esfera del gobierno estaba en un estado caótico. Eso era desestabilización. ¿Y por qué? Desestabilización es lo que se le hizo a gobiernos anteriores que cayeron, impedirle a Frondizi que abriera el camino del peronismo en elecciones, impedirle a Frondizi que levantara la proscripción del peronismo. Esas son desestabilizaciones profundas. Ahora, si un candidato sale a decir que él piensa que el dólar está subvaluado, yo no diría que no está avanzando hacia Plaza de Mayo con el cuerpo 1. ¿Y por qué crees? El periodismo tiene que explicar esto, no tiene que sumarse a la palabra que el político ofendido dice del político que lo ofende. Pero ¿por qué crees que en esta campaña, digo, el rol de los medios, los periodistas es importante, somos parte dentro de este juego, pero ¿por qué crees que en esta campaña, yo creo que si le preguntás a la gente qué propone cada candidato, y de hecho lo hemos intentado y lo hemos cubierto en varias oportunidades, nadie debate hoy las propuestas? En efecto, los candidatos no debaten las propuestas, incluso páginas de propuestas comparativas de los candidatos pueden resultar muy poco interesantes para los futuros votantes, porque las cosas que se manejan de un modo no se cambian de la noche a la mañana. Entonces, si en los últimos años hemos vivido como una especie de borramiento de las ideas políticas, y hemos vivido entre encuestas y acusaciones, esto es lo que hemos tenido como desayuno, almuerzo y cena, encuestas o acusaciones, lanzar acusaciones de un lado para el otro, no veo cómo un público, ciudadanos, jóvenes o no jóvenes, puedan llegar a interesarse en otro tipo de trámite de lo político. De la noche a la mañana, bueno muchachos, ya no es más encuestas y acusaciones solamente, sino que además vamos a hablar de las ideas políticas. Así que a ponerse las pilas y a escuchar. No pasa así, no pasa así. Beatriz, vos hablas de encuestas y acusaciones, está por cumplir un año, de hecho, la causa de los cuadernos. Y lo que nos ha pasado desde aquí, Diego Caut, que es quien investigó esa causa concretamente, se trató de minimizar diciendo que eran fotocopias, y a mí me consta, he visto los cuadernos y de hecho en la justicia, cualquiera que investiga como tal, si el autor valida su escritura, como se hizo en este caso en la justicia, ya no importa el móvil, lo que importa es qué es lo que dice, cómo lo dicen, cómo lo chequean. ¿Por qué crees que hasta lo comprobado, hasta lo chequeado, se pone en duda con esta idea de persecución? En este caso de persecución que supone política el kirchnerismo. En principio es un ataque muy vil a una prueba que debe haber costado mucho construir y es de gran vileza el ataque con el argumento de que son fotocopias. Es de gran vileza y es inaceptable y además los jueces no lo han aceptado. Pero ¿por qué creo que sucede eso? Porque yo creo que no hay principios que rijan el intercambio de ideas o incluso el intercambio de acusaciones en la esfera pública. Porque se dice, de un lado se grita, son todos corruptos, y del otro lado se grita, no existen pruebas. Ayer, de hecho, Alberto Fernández habló, el candidato a presidente por el Frente para Todos habló, veamos qué es lo que decía. Yo no puedo garantizar que no ha habido corrupción. Apareció un señor con 9 millones de dólares en el baúl del auto a las 3 de la mañana, sin palabras. Yo no puedo, eso es inexplicable y no pienso gastar un segundo en defender a un corrupto. Ahora, sobre Cristina se ha montado una construcción jurídica que es muy difícil de explicárselo a la gente, pero es una construcción jurídica que trata de ponerle responsabilidad al presidente por lo que pasa en toda la administración pública. Y esto es un disparate. Cuando vos revisás las imputaciones que hay sobre Cristina, no hay una sola prueba directa contra ella. ¿Ponés las manos en el fuego por Cristina? Yo la verdad pongo las manos en el fuego por mí.
porque esa es una mala definición. Lo que sí creo es en la honorabilidad de Cristina, creo en la honestidad de Cristina. Entrevista de nuestra compañera aquí en La Nación Más, Eleonora Coll, a Alberto Fernández ayer en PM. Sí, había visto algo de la entrevista. ¿Qué opinión te merece esto, digamos? ¿El presidente o la presidenta en ese caso puede desconocer todo un entramado de sus colaboradores más cercanos? Parece poco verosímil. Lo que Fernández dice, creo que más o menos textualmente, es que el presidente no es responsable de todo lo que sucede en la administración pública. Eso dice Fernando. Es distinto. Que es distinto. Fernández es realmente un tipo muy inteligente y no pronuncia la frase de que no es responsable de sus colaboradores más cercanos. Con debido no se va a meter y, si es posible, el apellido debido no va a salir de su boca, si puede lograrlo. Me consta que Fernández piensa que las pruebas acumuladas contra Cristina a ella personalmente no la tocan, que no son pruebas, que son pruebas que un fiscal puede juzgar suficiente, pero un penalista, y dicen que era excelente penalista, puede juzgar insuficiente. Me consta que él piensa eso, pero él no dice eso en este reportaje. Hablabas de una persona inteligente respecto de Alberto Fernández, sin embargo, en un eventual paso ya dijiste quién votar y después fuiste por el voto en blanco, o vas por el voto en blanco, que es una jugada que muchos analistas miran como que termina siendo para el mayoritario. ¿Por qué? Bueno, votar en blanco no es que uno salga el día de las elecciones saltando de la casa, desayuna y está contentísimo y va a votar en blanco. No sucede eso. Es un voto triste el del votante que no encuentra una alternativa. En la elección anterior voté en positivo para diputados, por ejemplo. Es decir, elegí los diputados, el jefe, el cabeza de lista, que me constaba, por mi conocimiento, que si prometía tal o cual ley no iba a traicionar esa promesa. Pero es una situación que lo pone a uno frente a la falta de opciones o a la tenaza de hierro que captura al resto de los votantes. O sea que es una situación más bien triste la del voto en blanco. Mi razonamiento, ahora te respondo, estos son mis sentimientos, ahora te respondo la pregunta. Mi razonamiento es que cada uno salga presidente con los votos que junte. Yo no tengo por qué juntar a esos votos el mío, si no me convence relativamente. Si alguno de sus argumentos no me convencen relativamente, vos me pasabas 2 o 3 declaraciones de Labaña sobre los jubilados, yo te podría pasar alguna otra que he citado y que le escuché decir sobre cómo se examinaría toda medida de gobierno en función de el trabajo y los ingresos, y yo te diría, bueno, estas 2 proposiciones me convencen relativamente y pueden llevar a mi voto. Pero en un posible balotaje, que no va a ser, imagino, con Labaña, no hay nada en los otros candidatos que me convenza. Beatriz, un grupo de intelectuales respaldó al presidente de la Nación y después se armó un debate, inclusive en Twitter, redes sociales, de gente descalificando a esos intelectuales que habían apoyado al presidente Macri. ¿Qué nos dice esto como sociedad? Que lo interesante sería que algunas de esas personas, y son capaces de debatir con esos intelectuales, debatan. Cada vez que yo he tenido que debatir con el kirchnerismo, han sido los intelectuales kirchneristas los que han sacado la cara, han debatido conmigo por escrito, oralmente, en mesas redondas. Todavía recuerdo un acto en Córdoba, en la Feria del Libro de Córdoba, que fue hipermasivo, donde yo debatí con Horacio González. O sea que si los que no les gusta que el grupo político o gente del grupo político más otros intelectuales firmen esa solicitud, lo que tienen que hacer, en principio, tomarse el trabajo a lo mejor de motorizar una solicitada que la discuta, lo cual quiere decir poner dinero en primer lugar, porque esa solicitada del grupo político no la pagó ninguna fundación, y razonar su desacuerdo. Directamente ayer, nuestro colega Pablo Sirven entrevistó a Jorge Lanata y hay una frase que quiero compartirte para que analicemos juntos. Si las matemáticas son verdaderas, tendría que ganar el kirchnerismo. ¿Puede haber un milagro? Puede haber un milagro. Puede pasar que Macri gane. Yo creo que Verdaguerita va a seguir porque están todos preocupados en que siga y la división es cada vez mayor. Bueno, estamos frente a una elección
súper polarizada. Si no hay grieta, díganme qué carajo es. Hay algo interesante que une las dos fórmulas. Ninguno de los dos sabe qué va a hacer. Los dos se van a tener que enfrentar a dos problemas que están pasando en el mundo y que necesariamente va a estar acá. Reforma laboral, reforma previsional. ¿Cuándo sale la Argentina, Beatriz? ¿Cuándo va a salir de este círculo, de este péndulo histórico de crisis, recuperación, crisis, recuperación? Yo lo primero que pienso es que la Argentina es un país que hay pocos en el mundo que están preguntándose cuándo sale la Argentina. Es un país poco importante en la escala de países, empezando desde abajo, está entre los primeros 20, comenzando desde abajo. Pero nosotros como argentinos tenemos que hacer Bueno, esa esa es otra esa cuestión. ¿Por qué pensar además que va a salir? Es decir, a lo mejor la Argentina vive en este marasmo donde, por suerte, en los últimos 20 años, se van a cumplir 20 años de haber evitado una crisis, pero no se va a convertir en nada extraordinario. Una de las grandes equivocaciones de Macri fue pensar que iba a Davos y la gente lo iba a saludar por la calle. Por la calle de Davos, y que iba a venir con un carro lleno de brotes verdes. Y no es así, eso no va a suceder. Vos decís por la relevancia que tiene el país en materia Por la de... relevancia que tiene el país y por la historia que tiene el país. Si vos fueras un gran empresario, ¿dónde llevarías tu dinero? ¿Lo traerías a Argentina, salvo para hacer bicicleta, el elixir, es decir, para hacer alguna cosa, digamos, en doble rueda? Pero para invertir en fierros, para enterrar, ¿vos lo traerías a Argentina? ¿Y entonces? Y bueno, entonces, ¿por qué no aceptar que tenemos que ver cómo seguimos financiando un Estado que tiene algunos rasgos de estado de bienestar y que no queremos destruir, sino que queremos conservar, cómo seguimos financiando una educación pública? Hay que ver en qué, ya esto lo dirán los economistas, no yo, en qué nichos económicos se puede trabajar para obtener la financiación de ese Estado. Para empezar vamos a tener que ver de dónde sacamos 57.500 millones de dólares, que es lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional en la deuda tomada con Macri. Pero una vez que paguemos los 57.000 millones de dólares, tendrá que discutirse diversas alternativas económicas. No tiene ningún sentido salir a decir que hay que desmontar este semiestado social trucho que tiene la Argentina, pero que es significativo para una parte de los jóvenes, para casi todos los viejos, etcétera. Tenemos que ver cómo eso se puede pagar. Hemos recorrido la parte global, recorrimos la parte regional, un poco visitamos la Argentina y te llevo al cabotaje, un poco que vos me dirás, ¿por qué tanto el cabotaje? Pero esta frase habló todo el país y me interesa la opinión de ella, que es una intelectual, respecto de lo que dijo Aníbal Fernández. Aníbal Fernández dijo que preferiría dejar a sus hijos con Barreda antes que con la gobernadora Vidal. ¿Qué opinión te trae esto? No fue feliz esa idea. No fue feliz lo que dijo. ¿Hablas Yo con... no lo hubiera... Sí, claro. ¿Hablas con Se Aníbal? lo dije, además, se lo dije. No fue feliz lo que dijo. Se equivocó feo. ¿Hizo una autocrítica? Me parece que sí. Por lo menos hablando conmigo, me parece que sí. Aníbal Fernández se convierte en título, habla y se refiere a Barreda, que es un femicida. Lo compara y le dice que le dejaría más a sus hijos. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que perdió capacidad irónica. Eso es lo primero que te voy a decir. Aparte de lo lamentable de la frase, perdió capacidad irónica. Hace 10 años Aníbal Fernández no hubiera dicho eso. No hubiera dicho con Barreda. Porque hay demasiada distancia entre una gobernadora, que es como a la Virgen de Luján, así, etcétera, y un asesino. Es demasiada distancia. Y las comparaciones se hacen con cosas que son distantes, pero no tan distantes, porque la comparación se vuelve inverosímil. Para empezar, se cambia el sexo, es decir, si se va a dejar los hijos con una mujer, lo lógico de la frase es que se deje, para cambiar, se deje con otra mujer, se cambia el sexo, o sea que perdió la capacidad de hacer un buen chiste. Esto es lo primero. El chiste es malo ideológicamente porque mezcla
a una mujer que uno puede, la gobernadora, que uno puede opinar lo que quiera de su gestión, pero que es imposible de ser mezclada con un asesino, es malo ideológicamente, pero perdió la capacidad de hacer un gran chiste o un buen chiste. Beatriz, se viene la biblioteca Beatriz Arlo, editada por Siglo XXI, la reedición de tus escritos sobre literatura argentina. Si tuvieras que ponerle un título a esta época, ¿cuál sería? ¿A la que estamos viviendo? La que estamos viviendo. Algunos éxitos y demasiados fracasos. Gracias, Beatriz. Gracias a vos.